Después de que nació mi nieto, recibí una carta de desalojo de mi propio hijo. Una carta que decía que el verdadero dueño había llegado y que yo debía abandonar la casa donde había vivido durante 30 años junto a mi difunto esposo. Pero lo que Diego no sabía era que yo ya había tomado una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una decisión que involucraba $3 millones y un secreto que él jamás imaginó. Mi nombre es Berenice y tengo 70 años. Soy una mujer que ha vivido intensamente cada etapa de su vida. Trabajé durante 40 años como maestra en la escuela primaria del barrio, educando a generaciones enteras de niños que ahora son adultos exitosos. Me casé con Gustavo cuando tenía 25 años, un hombre trabajador y honesto que construyó una empresa de construcción desde cero. Juntos criamos a Diego, nuestro único hijo, con amor, disciplina y valores sólidos. Cuando Gustavo murió hace 5 años, dejó un vacío enorme en mi corazón, pero también me dejó una herencia que me sorprendió incluso a mí. $3 millones producto de inversiones inteligentes que había hecho durante décadas sin que yo lo supiera completamente. Además de nuestra hermosa casa de 2 pisos, con jardín amplio y una vista preciosa hacia las montañas. Una casa que habíamos comprado recién casados y donde habíamos construido todos nuestros sueños. Durante los últimos 5 años viví sola, pero nunca me sentí abandonada. Tenía mis rutinas diarias, caminatas matutinas por el parque, clases de tejido los martes y jueves, reuniones con mis amigas del club de lectura y mis plantas del jardín que cuidaba como si fueran mis hijos. Diego me visitaba regularmente, siempre preocupado por mi bienestar, siempre preguntando si necesitaba algo. Todo cambió cuando conoció a Carolina. Era una enfermera joven, de 35 años, con cabello castaño largo y una sonrisa que parecía perfecta. Al principio me cayó bien. Era educada, conversaba conmigo sobre sus pacientes en el hospital, y parecía hacer feliz a mi hijo. Diego se transformó cuando la conoció. Sonreía más, hablaba con entusiasmo sobre el futuro, y por primera vez en años lo vi realmente enamorado. Se casaron en una ceremonia pequeña pero hermosa en el jardín de mi casa. Yo misma preparé gran parte de la comida, ayudé con las decoraciones y me sentí la mujer más orgullosa del mundo viendo a mi hijo intercambiar votos con la mujer que amaba. Carolina llevaba un vestido color crema precioso, y Diego no podía dejar de mirarla como si fuera la única mujer en el mundo. Cuando Carolina quedó embarazada, la felicidad se multiplicó. Yo había esperado ser abuela durante tantos años que la noticia me llenó de una alegría indescriptible. Inmediatamente comencé a tejer pequeñas ropitas, a imaginar cómo sería enseñarle a caminar en el jardín, a leerle cuentos en las tardes. Fue entonces cuando Diego y Carolina me propusieron mudarse conmigo durante el embarazo. La explicación tenía sentido. Querían ahorrar dinero para cuando llegara el bebé, Carolina necesitaría ayuda durante los primeros meses, y yo tenía una casa grande con habitaciones vacías. Acepté inmediatamente. La idea de tener compañía constante, de ser útil para mi familia, de vivir de cerca el embarazo de mi nuera, me emocionaba profundamente. Los primeros meses fueron exactamente como había soñado. Cada mañana despertaba temprano para preparar un desayuno nutritivo. Diego tomaba su café negro mientras revisaba documentos de trabajo, y Carolina, con su barriga creciendo semana tras semana, me contaba historias fascinantes de su trabajo en el hospital. Ella atendía principalmente a pacientes de la tercera edad, y sus relatos sobre la resistencia y sabiduría de las personas mayores me llenaban de orgullo. Yo me encargaba de todas las tareas domésticas con gusto. Limpiaba, cocinaba, lavaba la ropa, regaba las plantas. Me levantaba antes que ellos para que encontraran la casa perfecta cada mañana. Preparaba almuerzos para que llevaran al trabajo y tenía la cena lista cuando regresaban por las tardes. Me sentía como una abuela moderna, independiente pero involucrada, útil pero no entrometida. Durante las tardes, mientras ellos trabajaban, dedicaba horas a preparar la habitación del bebé. Elegí pintar las paredes de color verde menta, un tono suave y relajante que había visto en una revista. Compré una cuna de madera maciza con tallados delicados, un cambiador a juego y una mecedora antigua que restauré yo misma. Bordé mantitas con figuras de animalitos, tejí gorritos y zapatitos en colores neutros. También comencé a investigar sobre cuidado de recién nacidos. Leí libros, navegué en internet, incluso tomé un curso en línea sobre primeros auxilios para bebés. Quería estar completamente preparada para ayudar a Carolina cuando llegara mi nieto.
Imaginaba las noches en las que yo podría encargarme de los cuidados para que ella descansara, los paseos matutinos empujando el cochecito, las tardes enseñándole canciones infantiles. Mis amigas del club de lectura estaban encantadas con mi nueva etapa. Graciela, mi amiga más cercana desde hace 20 años, decía que yo resplandecía de felicidad. Marta, que también era abuela, me daba consejos sobre cómo ser la abuela perfecta sin interferir demasiado en las decisiones de los padres. Todas esperaban con ansias conocer al bebé. El embarazo de Carolina transcurrió sin complicaciones. Yo la acompañaba a las citas médicas cuando Diego no podía, cargaba sus bolsas de compras, me aseguraba de que comiera suficientes vegetales y tomara sus vitaminas. Ella parecía agradecida por mi ayuda y constantemente me decía que no sabía qué haría sin mí. Diego trabajaba muchas horas extra para ahorrar dinero antes de la llegada del bebé. Llegaba cansado, pero siempre encontraba tiempo para hablar con la barriga de Carolina, para sentir las pataditas del bebé, para planear el futuro de su familia. Yo los observaba desde la puerta de la cocina mientras preparaba la cena, sintiendo una calidez profunda en el pecho por ver a mi hijo convertirse en padre. Una tarde, mientras organizaba el ropero del bebé, Carolina se acercó y me abrazó espontáneamente. Me dijo que se sentía muy afortunada de tenerme como suegra, que muchas de sus amigas tenían problemas con las madres de sus esposos, pero que yo era diferente. Que era como una segunda madre para ella. Sus palabras me llenaron de emoción y confirmaron que estaba haciendo todo correctamente. Cuando finalmente llegó el momento del parto, yo estuve en el hospital toda la noche esperando noticias. Diego salió de la sala de partos con lágrimas en los ojos para anunciarme que había nacido un niño sano y hermoso. Cuando pude cargarlo por primera vez, sentí que mi corazón se expandía más allá de lo que creía posible. Era perfecto, pequeño, suave, con deditos diminutos y una expresión serena que me recordaba a Diego cuando era bebé. Le pusieron Gustavo en honor a mi difunto esposo, y esa decisión me emocionó hasta las lágrimas. Era como si una parte de mi amado esposo hubiera regresado para acompañarme en esta nueva etapa de mi vida. Los primeros días después del nacimiento fueron mágicos. Yo ayudaba con todo, preparaba comidas especiales para Carolina, me levantaba en las madrugadas cuando el bebé lloraba, cambiaba pañales, lo cargaba mientras ella se duchaba o descansaba. Pero entonces comenzaron a suceder pequeñas cosas que, al principio, pensé que eran normales ajustes de una familia nueva. Carolina comenzó a cambiar después de las primeras 2 semanas del nacimiento de Gustavo. Al principio pensé que era normal. Después de todo había pasado por un parto difícil y estaba adaptándose a la maternidad. Pero sus comentarios empezaron a tener un tono diferente, como si cada palabra llevara una pequeña espina oculta que se clavaba en mi tranquilidad. Todo comenzó con observaciones aparentemente inocentes sobre mi forma de hacer las cosas. Cuando preparaba el biberón para el bebé, Carolina me decía con una sonrisa forzada que la temperatura del agua no era la correcta, que en el hospital les enseñaban una técnica diferente. Cuando cargaba a pequeño Gustavo, me corregía la posición, diciendo que así se podía lastimar su cuellito. Cuando le cantaba canciones de cuna que había aprendido criando a Diego, me interrumpía diciendo que esas melodías eran muy anticuadas y que podían sobreestimular al bebé. Los primeros días traté de tomarme sus comentarios como consejos útiles. Después de todo, ella era enfermera y tenía conocimiento médico que yo no poseía. Pero la frecuencia y el tono de sus correcciones comenzaron a hacerme sentir incómoda en mi propia casa. Era como si cada movimiento que hacía fuera incorrecto, cada decisión que tomaba fuera cuestionable. Diego, que antes siempre me defendía y valoraba mi experiencia como madre, comenzó a respaldar automáticamente todo lo que Carolina decía. Cuando yo mencionaba que había criado a un hijo sano y fuerte durante 30 años, él respondía que los tiempos habían cambiado, que ahora había mejores métodos, que Carolina tenía estudios actualizados. Sus palabras me dolían más que las críticas directas de ella. Carolina empezó a reorganizar la casa sin consultarme. Un día llegué del mercado y encontré que había movido todos los muebles de la sala principal. Cuando le pregunté por qué, me explicó con esa sonrisa dulce pero fría que la disposición anterior no era práctica para una familia con bebé. Había creado lo que llamó espacios seguros y zonas funcionales. Mis fotografías familiares habían sido reubicadas en lugares menos visibles, reemplazadas por marcos nuevos con fotos de ella, Diego y el bebé. La cocina fue el siguiente territorio que conquistó. Cambió la organización de todos los armarios, argumentando que necesitaba tener fácil acceso a los artículos del bebé. Mis especias,
que había coleccionado durante décadas y conocía perfectamente, fueron reordenadas según su lógica. Mis ollas favoritas, las que había usado para cocinar miles de comidas familiares, fueron relegadas a los estantes más altos porque ocupaban mucho espacio. Cuando intenté recuperar algo de control sobre mi propia cocina, Carolina me dijo que apreciaba mucho mi ayuda, pero que como madre primeriza necesitaba sentir que tenía su propio espacio para desarrollar su instinto maternal. Diego asintió fervientemente, agregando que era importante que Carolina se sintiera cómoda en su nuevo hogar. La forma en que dijo su nuevo hogar me hizo sentir como si yo fuera la invitada temporal. Las comidas se volvieron momentos incómodos. Carolina comenzó a sugerir cambios en mi menú diario. Decía que necesitaba comer más proteínas para la lactancia, que mi forma de cocinar las verduras eliminaba muchos nutrientes, que mis condimentos eran demasiado fuertes y podían afectar la leche materna. Gradualmente, ella empezó a cocinar sus propias comidas, dejando claro que mis platos no cumplían con sus estándares nutricionales. Durante las cenas, las conversaciones giraban exclusivamente en torno a ella y al bebé. Carolina hablaba extensamente sobre sus experiencias en el hospital, sobre técnicas de crianza que había aprendido, sobre consejos que recibía de sus amigas madres. Cuando yo intentaba participar compartiendo historias sobre la crianza de Diego, ella me interrumpía sutilmente con frases como "eso era antes" o "ahora sabemos que es mejor hacer esto otro". Diego parecía hipnotizado por cada palabra que salía de la boca de Carolina. La miraba con adoración mientras ella describía cada detalle de su día con el bebé, como si fuera la primera mujer en la historia que había logrado amamantar o cambiar un pañal. Cuando yo intentaba contribuir a la conversación, él me escuchaba con impaciencia evidente, como si mis comentarios fueran interrupciones molestas. Carolina comenzó a tomar decisiones sobre el bebé sin incluirme. Cambió la marca de pañales que yo había comprado, diciendo que la otra era mejor para la piel sensible. Reemplazó las mantitas que había tejido con amor por unas más modernas y seguras que había pedido por internet. Incluso cambió la rutina de baño que yo había establecido con el bebé, argumentando que mi método no seguía las recomendaciones pediátricas más recientes. Lo que más me dolía era la forma en que comenzó a limitar mi tiempo con pequeño Gustavo. Cuando yo me ofrecía para cargarlo, ella decía que acababa de comer y necesitaba estar en posición vertical. Cuando quería alimentarlo con el biberón, me explicaba que estaba tratando de establecer una rutina de lactancia exclusiva. Cuando intentaba cambiarle el pañal, me recordaba que los recién nacidos necesitaban consistencia en sus cuidadores principales. Mis amigas del club de lectura comenzaron a notar cambios en mi comportamiento. Graciela me preguntó por qué ya no hablaba con el mismo entusiasmo sobre mi nieto. Marta observó que me veía más cansada y menos animada durante nuestras reuniones. Yo trataba de explicar que todo estaba bien, que solo me estaba adaptando a la vida con un bebé en casa, pero internamente comenzaba a sentir que algo fundamental estaba cambiando. Carolina empezó a hacer comentarios sobre mis hábitos diarios. Sugirió que mis caminatas matutinas eran demasiado largas y que debería estar disponible en casa por si el bebé me necesitaba. Cuestionó mis salidas con amigas, diciendo que como abuela primeriza debería priorizar aprender sobre el cuidado infantil moderno. Incluso criticó mi forma de vestirme, comentando que los colores brillantes que me gustaban podían ser demasiado estimulantes para un recién nacido. Diego respaldaba cada una de estas observaciones. Cuando yo expresaba que me sentía limitada en mis actividades normales, él me decía que ser abuela requería sacrificios, que Carolina tenía razón en priorizar el bienestar del bebé. Cuando intentaba explicar que había criado exitosamente a un hijo, él respondía que cada generación aprendía de los errores de la anterior. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Carolina estableció que solo ella y Diego se levantarían para atender al bebé durante la madrugada. Cuando yo me ofrecía para ayudar, me decían que necesitaban crear vínculos familiares fuertes sin interferencias externas. Yo me quedaba despierta en mi habitación, escuchando los llantos del bebé y sintiéndome completamente inútil, como si mi experiencia y mi amor no tuvieran valor. Una tarde, mientras Carolina hablaba por teléfono con alguien, escuché fragmentos de su conversación que me helaron la sangre. Hablaba sobre la situación con la suegra, sobre cómo necesitaba establecer límites claros y sobre planes para el futuro. Su voz sonaba calculadora, fría, completamente diferente al tono dulce que usaba conmigo cara a cara. Esa noche, durante la cena, Carolina anunció que había estado investigando sobre guarderías para cuando ella regresara al trabajo. Dijo que era importante que Gustavo se sociabilizara con otros niños desde pequeño y que las abuelas, aunque bien intencionadas,
a menudo sobreprotegían a los bebés. Diego asintió entusiasmado, agregando que sería mejor para el desarrollo del niño tener cuidadores profesionales capacitados. Me di cuenta de que estaba siendo sistemáticamente excluida de la vida de mi propio nieto. Cada día perdía un poco más de territorio en mi propia casa, un poco más de voz en las decisiones familiares, un poco más de relevancia en la vida de las personas que más amaba. La casa ya no era mía. Cada rincón había sido reclamado por Carolina con una precisión que ahora entendía que había sido calculada desde el principio. Mi rutina matutina de preparar el desayuno había sido reemplazada por los horarios estrictos que ella había establecido. Ya no me levantaba temprano con propósito, sino que esperaba en mi habitación hasta escuchar que ellos habían terminado de desayunar para poder bajar y prepararme algo simple, generalmente en silencio. Las conversaciones durante las comidas se habían reducido a intercambios funcionales. Carolina hablaba exclusivamente con Diego sobre sus planes, las necesidades del bebé, decisiones que tomaban sin consultarme. Yo me había convertido en una espectadora silenciosa en mi propia mesa, masticando lentamente mientras escuchaba cómo organizaban una vida que giraba completamente alrededor de ellos dos y pequeño Gustavo, como si yo fuera un mueble más del comedor. Diego había cambiado de una forma que me partía el corazón. El hijo que durante 40 años había valorado mi opinión, que me consultaba decisiones importantes, que me abrazaba con cariño genuino, ahora me trataba con una paciencia forzada que era peor que cualquier grito. Cuando yo intentaba participar en las conversaciones, él me miraba con esa expresión que uno pone cuando un niño interrumpe una conversación de adultos. Sus respuestas eran cortantes, sus sonrisas falsas, sus gestos llenos de una irritación mal disimulada. Carolina había perfeccionado el arte de la humillación silenciosa. Nunca me gritaba, nunca me insultaba directamente, pero cada interacción conmigo estaba diseñada para hacerme sentir inadecuada, anticuada, estorbosa. Cuando yo sugería algo relacionado con el cuidado del bebé, ella respondía con una risa condescendiente y una explicación sobre por qué mi idea era obsoleta o potencialmente peligrosa. Mis intentos de conectar con pequeño Gustavo se habían vuelto encuentros furtivos. Carolina había establecido horarios tan estrictos para todo que apenas tenía oportunidades de cargar a mi nieto. Cuando finalmente lograba un momento a solas con él, ella aparecía inmediatamente con alguna excusa, que era hora de su siesta, que necesitaba cambio de pañal, que había que prepararlo para alimentarlo. Era como si tuviera un radar especial para detectar cualquier momento de intimidad entre el bebé y yo. Las tardes se habían convertido en largas extensiones de soledad. Mientras Carolina y Diego trabajaban, yo vagaba por la casa como un fantasma. Mis plantas del jardín, que antes cuidaba con tanto amor, ahora parecían marchitarse bajo mi atención distraída. No lograba concentrarme en nada. Mis libros permanecían cerrados, mis tejidos abandonados, mis programas de televisión favoritos no conseguían captar mi atención. Había dejado de ir a mis reuniones del club de lectura. La última vez que fui, Graciela me preguntó directamente qué me pasaba. Yo traté de explicar que todo estaba bien, que solo estaba cansada por ayudar con el bebé, pero mis palabras sonaban huecas incluso para mí. Marta me observaba con preocupación genuina, pero yo no sabía cómo explicar que me sentía como una extraña en mi propia vida sin sonar ridícula o malagradecida. Carolina había comenzado a hacer comentarios sobre los gastos de la casa. Mencionaba casualmente lo caro que era mantener una casa tan grande, lo mucho que costaba la calefacción, lo innecesarias que eran ciertas comodidades para una sola persona. Cuando yo recordaba que la casa era mía, ella respondía con esa sonrisa helada diciendo que por supuesto, pero que como familia moderna deberían contribuir a optimizar los recursos. Diego había empezado a revisar mis finanzas. Decía que como contador, podía ayudarme a organizar mejor mis gastos, a hacer inversiones más inteligentes con la herencia de su padre. Yo había mantenido siempre mis asuntos financieros en orden, pero él insistía en que necesitaba modernizar mi forma de manejar el dinero. Sus preguntas sobre mis cuentas bancarias, mis inversiones, mis ahorros, se habían vuelto constantes y cada vez más insistentes. Una noche, durante una de esas cenas silenciosas que se habían vuelto rutinarias, Carolina anunció que había invitado a su madre a venir de visita por una semana. Dijo que necesitaba ayuda adicional con el bebé y que su madre tenía mucha experiencia con recién nacidos. La forma en que lo dijo, sin consultarme, sin preguntarme si me parecía bien tener otra persona en mi casa, me hizo entender completamente cuál era mi posición en esta nueva dinámica familiar. Cuando llegó la madre de Carolina,
Una mujer de 60 años llamada Marta con una sonrisa tan falsa como la de su hija. Mi proceso de invisibilización se completó. Ahora eran 3 personas tomando decisiones sobre mi casa, mi rutina, mi vida. Marta elogiaba constantemente la forma en que Carolina había organizado la casa, como si yo nunca hubiera existido. Hablaba sobre lo afortunada que era Diego de tener una esposa tan capaz y moderna. Las 2 mujeres se adueñaron completamente de la cocina. Cocinaban juntas, hablaban en voz baja sobre temas que claramente no incluían mi participación, reían de chistes privados mientras yo permanecía sentada en la sala, fingiendo leer una revista. Cuando yo intentaba ofrecer ayuda, me decían que todo estaba bajo control, que debería descansar, que a mi edad era normal sentirse cansada. Mi edad. Esa palabra había empezado a aparecer constantemente en las conversaciones. Carolina mencionaba mi edad como si fuera una enfermedad, una limitación, una explicación para cualquier cosa que yo hiciera mal. Cuando me confundía con alguna de sus nuevas reglas domésticas, ella le decía a Diego que era comprensible, que a mi edad era difícil adaptarse a cambios. Cuando yo expresaba una opinión diferente, la atribuían a mi generación, como si mis 70 años hubieran borrado automáticamente 40 años de experiencia criando exitosamente a un hijo. Los domingos, que antes eran días familiares especiales, se habían convertido en reuniones donde yo era tolerada pero no incluida. Diego, Carolina, el bebé y ahora también Marta formaban un círculo cerrado de conversación y actividades. Yo me sentaba en mi propia sala, en mi propia casa, sintiéndome como una invitada no deseada que había quedado más tiempo del apropiado. Las noches eran lo peor. Me acostaba escuchando risas y conversaciones que llegaban desde otras habitaciones, sintiendo una soledad más profunda de la que había experimentado incluso después de la muerte de mi esposo. Al menos cuando Gustavo murió, yo sabía que era amada, que había sido importante, que mi vida había tenido significado. Ahora me sentía como si fuera evaporándome lentamente, como si cada día fuera menos real, menos relevante, menos necesaria. Una madrugada, cuando pequeño Gustavo lloró durante horas, yo me levanté automáticamente para ayudar. Era un instinto que no podía controlar después de décadas siendo madre y abuela de corazón. Pero cuando llegué a la puerta de su habitación, escuché a Diego decirle a Carolina que mi interferencia constante estaba complicando la rutina del bebé, que necesitaban establecer límites más claros, que tal vez era hora de considerar otras opciones para que yo pudiera estar más cómoda. Regresé a mi habitación con el corazón roto, pero algo había cambiado. Por primera vez en meses, en lugar de sentir solo tristeza, sentí una chispa de algo que había olvidado que existía. Rabia. Una rabia limpia y clarificadora que me hizo recordar quién había sido antes de convertirme en esta sombra de mí misma. Al día siguiente, mientras ellos trabajaban y Marta había salido de compras, me senté en mi escritorio y tomé una decisión que cambiaría todo. Saqué el teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses. Era momento de hacer esa llamada que había estado posponiendo, pero que ahora se había vuelto inevitable. La llamada que hice esa mañana fue a Martín, un abogado amigo de mi difunto esposo que había manejado algunos de nuestros asuntos legales durante años. Le expliqué mi situación de manera general, sin entrar en detalles familiares, pero dejando claro que necesitaba asesoría sobre mis bienes y opciones legales. Su voz al otro lado del teléfono sonaba preocupada cuando me preguntó si me encontraba bien. Le aseguré que sí, pero que necesitaba explorar ciertas posibilidades que antes no había considerado. Martín me citó en su oficina para el día siguiente. Esa noche, durante la cena, inventé que tenía una cita médica rutinaria. Carolina inmediatamente se ofreció a acompañarme, diciendo que a mi edad era peligroso ir sola a consultas médicas. Diego respaldó su sugerencia, agregando que yo había estado muy distraída últimamente y que sería mejor que tuviera supervisión. Rechacé su oferta con una firmeza que lo sorprendió a ambos, explicando que era solo un chequeo simple y que prefería mantener mi independencia en temas de salud. La reunión con Martín fue reveladora y dolorosa al mismo tiempo. Cuando le conté toda la historia, desde el embarazo de Carolina hasta la situación actual, él me escuchó con la atención seria de un profesional experimentado. Me explicó mis derechos como propietaria de la casa, las opciones legales que tenía para proteger mis bienes, y algo que no esperaba. Me contó sobre una familia que había conocido recientemente que buscaba a alguien para cuidar de una abuela mayor mientras ellos viajaban por trabajo durante 6 meses. La familia vivía en Costa Rica, un país que siempre había querido conocer. La señora que necesitaba cuidado se llamaba Graciela, tenía 85 años,
Y según Martín, era una mujer encantadora con una mente brillante, pero que necesitaba compañía y asistencia básica debido a su fragilidad física. Sus nietos, una pareja joven de profesionales, necesitaban viajar por compromisos laborales y buscaban a alguien responsable, cariñosa y experimentada que pudiera quedarse con ella. Cuando Martín me describió la oportunidad, algo en mi pecho se agitó de una forma que no había sentido en meses. No era solo la posibilidad de escapar de mi situación actual, era la oportunidad de sentirme útil nuevamente, de ser valorada por mi experiencia en lugar de ser tratada como un estorbo. La familia ofrecía un salario generoso, alojamiento cómodo en una casa hermosa cerca de la playa, y la oportunidad de conocer un lugar nuevo mientras hacía algo significativo. Martín también me ayudó con algo que había estado considerando desde hacía semanas: la transferencia discreta de mis bienes a una cuenta internacional. Me explicó que como propietaria legítima de la herencia de mi esposo, tenía todo el derecho de mover mi dinero donde considerara más seguro. Establecimos un plan para transferir gradualmente los $3 millones a una cuenta en Suiza, donde estarían protegidos y disponibles solo para mí. Durante los siguientes días, comencé a hacer los preparativos en secreto. Martín se encargó de todos los trámites legales y financieros, mientras yo me concentraba en la parte emocional de la decisión. Era aterrador pensar en dejar mi casa, mi país, mi vida conocida, pero también era emocionante imaginar la posibilidad de redescubrirme a los 70 años en un lugar nuevo. La oportunidad tenía un plazo límite. La familia necesitaba una respuesta en 2 semanas porque su viaje de trabajo comenzaría a principios del mes siguiente. Eso me daba tiempo suficiente para organizar todo, pero también creaba una presión que hacía que cada día en casa fuera más difícil de soportar. Carolina y Diego notaron que algo había cambiado en mi comportamiento, pero lo interpretaron de manera completamente equivocada. Carolina le comentó a su madre que yo parecía más animada últimamente, y Marta respondió que probablemente era porque finalmente estaba aceptando mi nuevo rol en la familia. Diego mencionó que me veía menos deprimida, lo cual interpretó como una señal de que sus decisiones sobre la organización familiar habían sido correctas. Una tarde, mientras Carolina daba de comer al bebé y Diego revisaba documentos de trabajo en la mesa del comedor, reuní el valor para plantear el tema de manera indirecta. Les conté que había estado pensando en la posibilidad de viajar, tal vez visitar algunos lugares que siempre había querido conocer ahora que tenía tiempo libre. La reacción fue inmediata y reveladora. Carolina levantó la vista del bebé con una expresión de alarma genuina. Me preguntó si me sentía bien, si no creía que a mi edad los viajes largos eran peligrosos y estresantes. Diego cerró sus documentos y me miró como si acabara de anunciar que quería unirme al circo. Me dijo que viajar sola a los 70 años era una irresponsabilidad, especialmente cuando tenía responsabilidades familiares importantes. Cuando mencioné que podría ser una oportunidad de trabajo, de cuidar a otra persona que necesitara compañía, ambos intercambiaron una mirada que conocía demasiado bien. Era la misma mirada que habían compartido cientos de veces durante los últimos meses, esa comunicación silenciosa que excluía completamente mi participación en las decisiones importantes. Diego me explicó con esa paciencia condescendiente que había perfeccionado que yo ya tenía suficientes responsabilidades cuidando de mi propia familia. Que pequeño Gustavo me necesitaba cerca, que ellos dependían de mi ayuda con la casa, que sería egoísta de mi parte abandonar mis obligaciones familiares por un capricho de viaje. Carolina asintió fervientemente, agregando que como abuela primeriza, mi prioridad debería ser aprender todo lo posible sobre el cuidado infantil moderno. Esa noche, Marta se unió a la campaña de disuasión. Durante la cena, comenzó a contar historias terribles sobre personas mayores que habían viajado solas y habían tenido accidentes, se habían perdido, habían sido estafadas. Sus relatos estaban claramente diseñados para sembrar miedo en mi mente, para hacerme creer que el mundo exterior era un lugar peligroso para una mujer de mi edad. Pero sus tácticas de intimidación tuvieron el efecto contrario al que buscaban. Cada historia alarmista, cada expresión de falsa preocupación, cada intento de hacerme sentir incapaz e indefensa, solo fortalecía mi resolución de tomar control de mi propia vida. Me di cuenta de que llevaban meses tratando de convencerme de que era demasiado vieja, demasiado frágil, demasiado incompetente para tomar mis propias decisiones. Al día siguiente, llamé a Martín y le confirmé que aceptaba la oportunidad de trabajo en Costa Rica. Mi voz sonaba firme y decidida de una manera que no había escuchado en meses. Él se encargó de confirmar todos los detalles con la familia, mientras yo comenzaba a planear mentalmente cómo y cuándo revelaría mi decisión. Decidí que se los diría con una semana de anticipación a mi partida.
Eso les daría tiempo suficiente para procesar la noticia y hacer sus propios arreglos, pero no tanto tiempo como para que pudieran sabotear mis planes o presionarme para cambiar de opinión. También le pedí a Martín que acelerara las transferencias bancarias, para que el dinero estuviera completamente seguro antes de que Diego descubriera lo que había hecho. Durante esa semana, mientras mantenía la apariencia de normalidad, comencé a observar a mi familia con una claridad nueva y dolorosa. Vi cómo Diego había cambiado, cómo se había vuelto una persona que yo no reconocía, alguien que priorizaba la comodidad y las opiniones de su esposa por encima del respeto hacia su propia madre. Vi cómo Carolina manipulaba cada situación para mantener el control, cómo había logrado convertir mi casa en su territorio sin disparar un solo tiro directo. Pero también comencé a sentir algo que había olvidado: esperanza. La expectativa de una nueva aventura, la posibilidad de redescubrir quién era yo cuando no estaba siendo constantemente juzgada y minimizada. La idea de despertar cada mañana en un lugar donde mi experiencia fuera valorada, donde mi presencia fuera deseada, donde podría contribuir de manera significativa a la vida de alguien. La última noche antes de revelar mi decisión, me quedé despierta mirando por la ventana de mi habitación hacia el jardín que había cuidado durante tantos años. Sabía que al día siguiente todo cambiaría para siempre, que estaba a punto de tomar la decisión más valiente de toda mi vida. El momento llegó durante el desayuno de un martes lluvioso de octubre. Había ensayado mentalmente las palabras durante días, pero cuando finalmente las pronuncié, sonaron más firmes y decididas de lo que había esperado. Les anuncié que había aceptado un trabajo cuidando a una señora mayor en Costa Rica y que partiría en una semana. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentir el peso del aire en mis pulmones. Diego fue el primero en reaccionar. Su tenedor cayó sobre el plato con un ruido metálico que resonó en toda la cocina. Me miró como si acabara de anunciar que había decidido caminar sobre las nubes. Su expresión pasó rápidamente de la sorpresa al enojo, y luego a esa condescendencia que había perfeccionado durante los últimos meses. Me dijo que claramente no estaba pensando con claridad, que decisiones tan importantes requerían consultarse con la familia, que a mi edad no podía simplemente improvisar cambios tan drásticos. Carolina se mantuvo inmóvil durante varios segundos, con pequeño Gustavo en sus brazos, pero pude ver cómo su mente trabajaba a toda velocidad detrás de sus ojos. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono de falsa preocupación que ya conocía demasiado bien. Me preguntó si había considerado todos los riesgos, si había pensado en lo que pasaría si me enfermaba estando lejos, si había evaluado la irresponsabilidad de abandonar a mi familia cuando más me necesitaban. Marta, que había permanecido con nosotros una semana más de lo planeado originalmente, se sumó inmediatamente al coro de objeciones. Comenzó a enumerar todas las razones por las cuales mi plan era una locura. Mi edad, mi inexperiencia viajando sola, los peligros de trabajar para extraños, la importancia de mi presencia para el bienestar del bebé. Sus argumentos sonaban ensayados, como si hubiera estado preparándose para esta conversación desde hacía tiempo. Durante los siguientes días, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Diego alternaba entre la ira y la manipulación emocional. Me recordaba constantemente todo lo que había hecho por mí durante los años desde la muerte de su padre, cómo había estado siempre disponible cuando lo necesitaba, cómo ahora yo le estaba abandonando en un momento crucial de su vida como padre primerizo. Sus palabras estaban diseñadas para hacerme sentir culpable, egoísta, malagradecida. Carolina adoptó una estrategia diferente, pero igualmente calculada. Comenzó a presentarme información alarmante que supuestamente había encontrado en Internet sobre los peligros de viajar a Centroamérica. Me mostraba artículos sobre estafas dirigidas a personas mayores, estadísticas sobre crímenes contra turistas, historias terribles sobre empleadas domésticas que habían sido maltratadas o robadas. Cada día tenía una nueva razón por la cual mi plan era una receta para el desastre. Pero lo que más me dolía era cómo usaron a pequeño Gustavo como arma emocional. Carolina comenzó a decirme que el bebé había empezado a reconocer mi voz, que cuando yo me fuera él se sentiría confundido y abandonado. Diego agregaba que como abuelos, teníamos responsabilidades que no podíamos simplemente ignorar por impulsos egoístas. Me hacían sentir como si al partir estuviera dañando psicológicamente a mi propio nieto. Los tres coordinaron sus esfuerzos de una manera que ahora entiendo que había sido planeada. Mientras Diego me atacaba frontalmente con argumentos lógicos y chantaje emocional, Carolina trabajaba en mis miedos e inseguridades con sus historias de terror. Marta se encargaba de reforzar ambas estrategias con su supuesta experiencia de vida y sus consejos maternales sobre lo que era mejor para mí. El viernes anterior a mi partida,
programada para el lunes siguiente, Diego tomó una medida que no esperaba. Me anunció que había hablado con nuestro médico familiar, el doctor César, y que había programado una cita urgente para evaluar mi estado mental. Dijo que mi comportamiento errático de las últimas semanas, combinado con esta decisión impulsiva e irracional, podrían ser síntomas de algún deterioro cognitivo relacionado con la edad. La consulta fue humillante. Diego acompañó a hablar con el doctor antes de que yo entrara, explicándole su versión de los eventos. Cuando finalmente me examinaron, el doctor César me hacía preguntas con la misma condescendencia que había aprendido a reconocer en mi propia casa. Me preguntaba si recordaba qué día era, si sabía dónde estaba, si entendía las implicaciones de mis decisiones. Era como si mi edad hubiera borrado automáticamente mi derecho a la autonomía personal. Afortunadamente, después de una evaluación completa, el doctor no encontró ningún problema cognitivo. De hecho, me felicitó por mi lucidez y mi espíritu aventurero. Pero Diego no se dio por vencido. Esa tarde me dijo que había consultado con abogados sobre la posibilidad de obtener una tutela temporal si yo insistía en tomar decisiones que ponían en riesgo mi seguridad y bienestar. El sábado por la noche, 2 días antes de mi partida, pensé que finalmente habían aceptado mi decisión. Diego me dijo que aunque no estaban de acuerdo, respetarían mi elección. Carolina agregó que si estaba realmente determinada a irme, ellos me ayudarían a asegurarme de que todo saliera bien. Marta incluso se ofreció a acompañarme al aeropuerto para despedirme apropiadamente. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Sentía que finalmente había ganado una batalla importante, que había logrado mantener mi independencia a pesar de todos sus intentos de disuadirme. Mi equipaje estaba listo, mis documentos en orden, mi vuelo confirmado para las 10 de la mañana del lunes. El domingo transcurrió con una normalidad extraña. Preparamos un almuerzo familiar como los de antes, conversamos sobre temas triviales, incluso logramos reírnos algunas veces. Diego me preguntó detalles sobre la familia que me recibiría en Costa Rica. Carolina me ayudó a revisar que no hubiera olvidado nada importante en mi equipaje. Por primera vez en meses, me sentí como si fuéramos una familia real nuevamente. Esa noche, mientras empacaba los últimos detalles, Carolina vino a mi habitación con una taza de té. Me dijo que había estado reflexionando sobre todo lo que había pasado en los últimos meses, que tal vez habían sido demasiado protectores conmigo, que entendía mi necesidad de independencia. Sus palabras sonaban sinceras, sus ojos parecían húmedos de emoción genuine. Me abrazó y me dijo que me iba a extrañar mucho. Diego también vino a despedirse esa noche. Se sentó en el borde de mi cama como solía hacer cuando era niño y tenía pesadillas. Me pidió perdón si había sido demasiado insistente con sus objeciones. Me dijo que solo quería protegerme porque me amaba. Me prometió que vendría a visitarme a Costa Rica en unos meses, que mantendríamos contacto constante, que cuando regresara todo sería diferente entre nosotros. El lunes por la mañana me desperté llena de una emoción que no había sentido en décadas. Era el día de mi nueva aventura, el comienzo de una vida que sería completamente mía. Me vestí con cuidado. Elegí mi vestido rojo favorito porque me hacía sentir fuerte y vibrante. Bajé a desayunar esperando encontrar a mi familia lista para acompañarme al aeropuerto. Pero la casa estaba vacía. Encontré una nota sobre la mesa de la cocina. Diego escribía que había surgido una emergencia en el trabajo que requería su atención inmediata. Carolina había agregado unas líneas explicando que el bebé había amanecido con fiebre y que no podía dejarlo para ir al aeropuerto. Marta había añadido que sentía mucho no poder despedirme, pero que tenía que acompañar a Carolina con el bebé al pediatra. La nota terminaba con una promesa de que me llamarían en cuanto pudieran, que lamentaban muchísimo no poder acompañarme, que me deseaban lo mejor en mi nueva aventura. Pero sus palabras en papel sonaban tan huecas como sus promesas de la noche anterior habían resultado ser. Me quedé parada en mi cocina, vestida para viajar, con mi equipaje junto a la puerta, y una sensación de abandono tan profunda que por un momento consideré cancelar todo. Habían logrado que mi momento de triunfo se sintiera como una derrota, que mi acto de valentía pareciera una huida cobarde. Pero entonces recordé todo lo que había soportado durante los últimos meses, toda la humillación silenciosa, toda la pérdida gradual de mi identidad y mi dignidad. Tomé mi teléfono, llamé un taxi, y esperé junto a la ventana con mi equipaje a que llegara mi transporte hacia la libertad. El taxi llegó exactamente a las 8 de la mañana. El conductor, un hombre mayor llamado Jorge, me ayudó con el equipaje y notó inmediatamente que algo no estaba bien.
Durante el camino al aeropuerto me preguntó gentilmente si me encontraba bien, si había alguien esperándome del otro lado. Su amabilidad genuina contrastaba tan fuertemente con la frialdad que había experimentado esa mañana que casi me hizo llorar. Le conté brevemente que viajaba sola hacia una nueva aventura, y él me sonrió por el espejo retrovisor diciéndome que admiraba mi valentía. El vuelo hacia Costa Rica fue mi primer momento de verdadera paz en meses. Mientras el avión se elevaba sobre las nubes, sentí como si estuviera dejando atrás no solo un país, sino una versión de mí misma que había permitido ser maltratada y disminuida. Miré por la ventanilla las montañas que se hacían cada vez más pequeñas y me prometí que la mujer que aterrizara en San José sería diferente a la que había subido al avión. La familia que me recibió superó todas mis expectativas. Los nietos de Graciela, Martín y Carolina, me esperaban en el aeropuerto con un cartel que decía Bienvenida Berenice decorado con flores tropicales. Eran una pareja joven y cariñosa que inmediatamente me hizo sentir valorada y esperada. Durante el trayecto hacia la casa me explicaron todo sobre su abuela, sobre la rutina diaria, sobre el vecindario, pero lo más importante era la forma en que hablaban de mí, como si fuera la solución perfecta a sus necesidades, como si mi experiencia y mi presencia fueran un regalo. La casa estaba ubicada en un pequeño pueblo costero llamado Manuel Antonio, a solo 20 minutos de la playa. Era una construcción de madera pintada de colores vibrantes, rodeada de jardines tropicales que desbordaban flores que nunca había visto. Desde la terraza se podía ver el océano Pacífico extendiéndose hasta el horizonte, y el sonido constante de las olas se convirtió inmediatamente en la banda sonora de mi nueva vida. Graciela resultó ser una mujer extraordinaria. A sus 85 años mantenía una mente brillante y un sentido del humor que me hacía reír todos los días. Había sido profesora de literatura durante 50 años, hablaba 3 idiomas, y tenía una biblioteca personal que era como un tesoro. Necesitaba ayuda con tareas físicas básicas como bañarse, vestirse y moverse por la casa, pero mentalmente era más aguda que muchas personas de la mitad de su edad. Mi rutina diaria se estableció naturalmente durante la primera semana. Me levantaba temprano para preparar el desayuno de Graciela, quien prefería comer frutas tropicales frescas con yogurt casero. Después la ayudaba con su baño matutino, un proceso que habíamos convertido en un momento de conversación alegre donde ella me contaba historias de su juventud mientras yo la asistía con paciencia y respeto. Las mañanas las dedicábamos a leer juntas. Graciela me había pedido que leyéramos en voz alta clásicos de la literatura latinoamericana que yo nunca había explorado. Su pasión por las palabras era contagiosa, y pronto me encontré disfrutando de autores como Gabriel García Márquez y Isabel Allende de una manera que nunca había experimentado. Ella explicaba contextos históricos, analizaba simbolismos, y me hacía preguntas que desafiaban mi comprensión y expandían mi perspectiva. Por las tardes, después de su siesta, salíamos al jardín donde ella me enseñaba sobre las plantas tropicales. A pesar de su fragilidad física, conocía cada flor, cada árbol, cada hierba medicinal que crecía en su propiedad. Bajo su guía, comencé a cuidar un pequeño huerto de hierbas aromáticas que se convirtió en mi proyecto personal favorito. Trabajar con mis manos en la tierra rica y húmeda de Costa Rica me conectaba con una parte de mí misma que había olvidado que existía. Los vecinos del pueblo me adoptaron rápidamente. Doña Marta, que vivía en la casa de al lado, me invitó a acompañarla al mercado local durante mi segunda semana. Descubrí frutas que nunca había probado, especias que despertaban mis sentidos, y una forma de vida más relajada y comunitaria que contrastaba dramáticamente con la tensión constante que había vivido en mi propia casa. En el mercado conocí a otras mujeres de mi edad que se habían mudado a Costa Rica después de jubilarse. Había una americana llamada Grace que había llegado 5 años antes después de divorciarse, una canadiense llamada Margaret que había vendido todo para seguir su sueño de vivir cerca del océano, y varias locales que me recibieron con la calidez característica de los costarricenses. Estas nuevas amigas me introdujeron a actividades que nunca había considerado. Grace me convenció de acompañarla a clases de yoga en la playa los martes y jueves. Al principio me sentía ridícula tratando de mantener poses complicadas con mi cuerpo de 70 años, pero gradualmente comencé a sentirme más fuerte y flexible. Margaret me llevó a clases de español avanzado los lunes y miércoles, donde conocí a otros expatriados que habían encontrado una nueva vida en este país tropical. Pero el cambio más significativo lo experimenté en mi relación conmigo misma. Por primera vez en décadas, nadie cuestionaba mis decisiones, nadie criticaba mi forma de hacer las cosas, nadie me hacía sentir incompetente o estorbosa. Graciela valoraba mi experiencia, confiaba en mi criterio,
y me trataba como a una igual a pesar de la diferencia de edad. Sus nietos me llamaban regularmente para agradecerme y preguntarme cómo estaba, tratándome como a un miembro valioso de su familia. Después de 6 semanas en Costa Rica, me di cuenta de que había comenzado a cambiar físicamente también. Mi postura era más erguida, mi paso más firme, mi sonrisa más genuina. Había empezado a usar colores más vibrantes en mi ropa, inspirada por la exuberancia tropical que me rodeaba. Dejé que mi cabello creciera un poco más largo y comencé a usar menos maquillaje, sintiendo que mi rostro natural reflejaba mejor la mujer que estaba redescubriendo. Una tarde, mientras Graciela dormía su siesta, decidí caminar sola hasta la playa. Era la primera vez que me aventuraba tan lejos sin compañía, y la sensación de independencia absoluta era embriagadora. Me senté en la arena tibia y miré el océano infinito, sintiendo una paz profunda que no había experimentado en años. En ese momento entendí que había recuperado algo más valioso que la tranquilidad. Había recuperado mi identidad. Fue durante esa misma caminata que conocí a Gustavo. Era un hombre de 75 años, viudo desde hace 3 años, que había venido a Costa Rica desde Argentina para visitar a su hija que trabajaba en el sector turístico. Nos encontramos cuando él me ayudó a levantarme después de que tropecé ligeramente en las rocas cerca de la orilla. Su gentileza inmediata y su sonrisa genuina me recordaron lo que se sentía ser tratada con respeto y consideración. Gustavo tenía una historia similar a la mía. Sus hijos adultos habían comenzado a tratarlo como si fuera incapaz de tomar sus propias decisiones después de la muerte de su esposa. Habían insistido en que vendiera su casa y se mudara a un apartamento más pequeño cerca de ellos, habían tomado control de sus finanzas, y gradualmente habían comenzado a hacerlo sentir como una carga en lugar de como el patriarca de la familia que había sido durante décadas. Nuestras conversaciones durante esas primeras semanas fueron una revelación. Por primera vez en meses pude hablar con alguien que entendía exactamente lo que había vivido, alguien que no me juzgaba por haber tomado la decisión de alejarme de mi familia. Gustavo me escuchaba con atención genuina, validaba mis sentimientos, y compartía sus propias experiencias de una manera que me hacía sentir menos sola en mi dolor. Comenzamos a encontrarnos regularmente para caminar por la playa durante las tardes. Nuestras conversaciones evolucionaron gradualmente desde nuestras experiencias pasadas hacia nuestros sueños y planes para el futuro. Gustavo tenía una perspectiva sobre la vida que me inspiraba. Creía firmemente que los años después de los 70 podían ser los más libres y auténticos de toda nuestra existencia, siempre que tuviéramos el valor de reclamar nuestra autonomía. Después de 3 meses en Costa Rica, me di cuenta de que había comenzado a pensar en términos de mi nueva vida en lugar de mi vida temporal aquí. La transformación había sido tan gradual que apenas la había notado, pero cuando me miraba en el espejo veía a una mujer completamente diferente a la que había subido al avión meses atrás. Las primeras llamadas de Diego llegaron exactamente 4 meses después de mi partida. Durante todo ese tiempo, el silencio desde casa había sido absoluto. Ni una sola llamada, ni un mensaje, ni siquiera una pregunta sobre cómo estaba o si había llegado bien a Costa Rica. Ese silencio me había dolido inicialmente, pero gradualmente se había convertido en una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Ahora, mientras mi teléfono sonaba insistentemente una mañana de febrero, supe inmediatamente que algo había cambiado en su situación. La voz de Diego sonaba diferente cuando finalmente contesté. Había perdido esa seguridad arrogante que había desarrollado durante los últimos meses que vivimos juntos. Sonaba nervioso, casi suplicante, cuando me preguntó cómo estaba y si me encontraba bien. Me contó que habían estado muy preocupados por mí, que habían respetado mi espacio porque pensaron que necesitaba tiempo para adaptarme a mi nueva situación, pero que ahora se daban cuenta de que habían cometido un error al dejarme sola tanto tiempo. Le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Le conté brevemente sobre mi trabajo con Graciela, sobre la hermosa casa donde vivía, sobre las nuevas amistades que había formado. Mantuve mi tono amigable pero distante, como si estuviera hablando con un conocido lejano en lugar de con mi hijo. Cuando me preguntó cuándo pensaba regresar a casa, le expliqué que mi contrato inicial había sido extendido indefinidamente porque la familia estaba muy satisfecha con mi trabajo. Diego no esperaba esa respuesta. Su voz se quebró ligeramente cuando me dijo que pequeño Gustavo me extrañaba mucho, que había comenzado a preguntar por mí, que necesitaba a su abuela en su vida. Esas palabras estaban claramente diseñadas para activar mi culpa maternal, pero yo había aprendido a reconocer la manipulación emocional. Le respondí que me alegraba saber que el bebé estaba bien, pero que los niños de esa edad se adaptaban rápidamente y que estaba segura de que él tendría muchas figuras amorosas en su vida.
La conversación se volvió más tensa cuando Diego comenzó a hacer preguntas sobre mis finanzas. Quería saber si necesitaba dinero, si había tenido que tocar mis ahorros para costear mi estadía en Costa Rica, si había considerado las implicaciones a largo plazo de gastar mis recursos en aventuras en lugar de conservarlos para emergencias reales. Sus preguntas sonaban como interrogatorios, y pude detectar una preocupación subyacente que no tenía nada que ver con mi bienestar. Le aseguré que mis finanzas estaban perfectamente en orden, que mi trabajo me proporcionaba todo lo que necesitaba y que había tomado decisiones muy inteligentes sobre el manejo de mis recursos. No mencioné las transferencias bancarias que había hecho antes de partir, pero algo en mi tono debió alertarlo porque sus siguientes preguntas se volvieron más directas y urgentes. Durante las siguientes semanas, las llamadas se intensificaron. Diego comenzó a llamarme 2 o 3 veces por semana, siempre con nuevas estrategias para convencerme de regresar. Un día me contaba que había problemas con el mantenimiento de la casa que solo yo sabía cómo resolver. Otro día mencionaba que había recibido documentos importantes del banco que requerían mi atención inmediata. Carolina también comenzó a participar en las llamadas, con historias elaboradas sobre cómo el bebé había comenzado a llorar inconsolablemente y que solo se calmaba cuando ella le mostraba fotografías mías. Pero la estrategia que más me molestó fue cuando comenzaron a fingir emergencias médicas. Diego me llamó una noche, fingiendo pánico, para decirme que había tenido episodios de presión alta y que el médico había dicho que el estrés de mi ausencia estaba afectando su salud. Carolina agregó que había desarrollado problemas de ansiedad que requerían medicación, y que todo había comenzado después de mi partida. Yo había aprendido a mantener mi compostura durante estas conversaciones. Respondía con expresiones apropiadas de preocupación, les sugería que buscaran la ayuda médica adecuada, y les recordaba que yo no era doctora y que no podía resolver sus problemas de salud desde la distancia. Mi falta de reacción dramática claramente los frustraba, porque sus historias se volvían cada vez más elaboradas y desesperadas. Una tarde, mientras caminaba por la playa con Gustavo, le conté sobre las llamadas constantes de mi familia. Él me escuchó con la atención silenciosa que había aprendido a valorar, y cuando terminé de hablar, me ofreció una perspectiva que no había considerado. Me dijo que en su experiencia, cuando las familias comenzaban a presionar tan intensamente para que alguien regresara, generalmente había razones prácticas detrás de la urgencia emocional aparente. Esa noche, llamé a Martín en su oficina. Le expliqué la situación con las llamadas constantes y le pedí que investigara discretamente si había algo específico que pudiera estar motivando la urgencia repentina de Diego. Martín me prometió que haría algunas averiguaciones y me respondería en unos días. Lo que descubrió me confirmó lo que había comenzado a sospechar. Diego había estado utilizando mi casa como garantía para varios préstamos comerciales durante los últimos años. Aparentemente había expandido su negocio de contaduría comprando oficinas más grandes y contratando más personal, todo financiado con créditos que estaban respaldados por el valor de mi propiedad. Pero sus ingresos no habían crecido al ritmo que había esperado, y ahora estaba teniendo dificultades para cumplir con los pagos. Martín también me informó que Diego había estado tratando de acceder a información sobre mis cuentas bancarias, pero había descubierto que todas mis transferencias habían sido completamente legales y que él no tenía ningún derecho legal sobre esos fondos. La herencia de mi esposo había sido claramente designada para mí, y yo había ejercido mi derecho como propietaria legítima al mover el dinero a cuentas más seguras. Armada con esta información, esperé la siguiente llamada de Diego con una perspectiva completamente nueva. Cuando finalmente llamó, 2 días después del reporte de Martín, su estrategia había cambiado nuevamente. Esta vez adoptó un tono de hijo arrepentido, admitiendo que tal vez habían cometido errores durante los meses antes de mi partida, pero insistiendo en que todo se podía resolver si yo regresaba a casa para que pudiéramos hablar cara a cara. Le respondí con una claridad que lo dejó sin palabras. Le dije que había descubierto sus problemas financieros, que sabía sobre los préstamos que había tomado usando mi casa como garantía, y que entendía perfectamente por qué había desarrollado tanto interés en mi regreso. Mi voz permanecía calma y controlada mientras le explicaba que sus decisiones comerciales eran completamente su responsabilidad y que yo no tenía ninguna obligación de rescatarlo de las consecuencias de sus acciones. Diego intentó negar todo inicialmente, pero cuando se dio cuenta de que yo tenía información específica, cambió su estrategia hacia la culpa y la manipulación emocional. Me dijo que como su madre, tenía la obligación moral de ayudarlo, que la familia debía mantenerse unida en momentos difíciles, que él había cometido errores pero que merecía una segunda oportunidad.
Le expliqué con una paciencia que no sabía que poseía que él había tenido múltiples oportunidades durante los meses que vivimos juntos para tratarme con respeto y consideración. Que había elegido consistentemente priorizar las opiniones y comodidades de su esposa por encima de mi dignidad y bienestar. Que había permitido que me convirtiera en una extraña en mi propia casa, y que ahora las consecuencias de esas decisiones eran suyas que enfrentar. La conversación terminó con Diego gritándome por primera vez en décadas. Me acusó de ser egoísta, de abandonar a mi familia en momentos de necesidad, de actuar como una anciana caprichosa que había perdido el sentido de sus responsabilidades. Sus palabras estaban llenas de una rabia que finalmente revelaba sus verdaderos sentimientos hacia mí. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en silencio durante varios minutos. No sentía tristeza ni culpa como había esperado. En su lugar, sentía una sensación profunda de liberación, como si finalmente hubiera cerrado un capítulo doloroso de mi vida. Esa noche, por primera vez desde mi llegada a Costa Rica, dormí completamente en paz, sabiendo que había tomado la decisión correcta y que tenía la fuerza para mantenerla. Los siguientes días después de esa última conversación con Diego transcurrieron con una serenidad que no había experimentado en años. Era como si hubiera cortado un hilo invisible que me había mantenido atada a una versión de mí misma que ya no existía. Martín me llamó desde su oficina para confirmar que había procedido con todos los documentos legales que habíamos discutido. Mi casa había sido transferida formalmente a un fideicomiso que protegía mis intereses, y Diego ya no podía utilizarla como garantía para futuros préstamos. La ironía de la situación no se me escapaba. Diego había pasado meses tratando de hacerme sentir como si fuera demasiado vieja e incompetente para tomar mis propias decisiones, pero ahora descubría que yo había tomado las decisiones más inteligentes de mi vida mientras él había estado cometiendo errores financieros que amenazaban su futuro. La estudiante había superado al maestro, y el maestro no sabía cómo procesar esa realidad. Martín también me informó que Diego había estado haciendo llamadas desesperadas a su oficina, tratando de obtener información sobre mis transferencias bancarias y mis propiedades. Aparentemente había consultado con otros abogados sobre la posibilidad de impugnar mis decisiones financieras basándose en mi edad, pero todos le habían explicado que yo había actuado completamente dentro de mis derechos legales y que todas las transferencias habían sido ejecutadas mientras estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Las llamadas de Diego se volvieron más esporádicas después de esa confrontación telefónica, pero cuando llegaban, el tono había cambiado dramáticamente. Ya no intentaba manipularme con falsas emergencias médicas o chantajes emocionales. En su lugar, había adoptado una frialdad empresarial que me dolía más que sus gritos. Me hablaba como si fuera un cliente difícil con quien tenía que negociar, no como si fuera su madre. Carolina había dejado de participar completamente en las llamadas. Diego mencionaba casualmente que ella estaba demasiado ocupada con el bebé para hablar conmigo, pero yo sospechaba que la realidad era diferente. Probablemente había perdido interés en mantener cualquier relación conmigo una vez que se dio cuenta de que no había nada material que ganar de mi amistad. Su calidez había sido completamente transaccional desde el principio. Una tarde, mientras organizaba algunas fotografías que había tomado durante mis meses en Costa Rica, me di cuenta de que había dejado de extrañar mi vida anterior. Las imágenes de atardeceres en la playa, de paseos con Graciela por el jardín, de cenas con mis nuevas amigas, contaban la historia de una mujer que había redescubierto la alegría de vivir. En contraste, cuando pensaba en mis últimos meses en mi propia casa, los recuerdos estaban teñidos de una tristeza gris que me hacía agradecer estar lejos. Gustavo había extendido su estadía en Costa Rica indefinidamente después de que su hija decidiera establecerse permanentemente en el país. Nuestra amistad había evolucionado hacia algo más profundo durante los últimos meses, una compañía que se basaba en el respeto mutuo y la comprensión compartida. No era un romance de película, sino algo más valioso, una conexión entre dos personas que habían aprendido a valorar la autenticidad por encima de las apariencias. Juntos habíamos comenzado a planificar pequeñas aventuras que ninguno de los dos había imaginado posibles a nuestra edad. Viajes a volcanes cercanos, clases de cocina costarricense, excursiones para observar aves en los parques nacionales. Cada nueva experiencia reforzaba mi convicción de que la vida después de los 70 podía ser tan rica y emocionante como cualquier década anterior, siempre que una tuviera la libertad de elegir cómo vivirla. La familia de Graciela había formalizado mi posición como su cuidadora permanente con un contrato que incluía beneficios de salud, vacaciones pagadas y una pensión para mi futuro. Me trataban como a un miembro valioso de su familia, consultándome sobre decisiones importantes,
incluyéndome en celebraciones, y respetando mis opiniones sobre el cuidado de su abuela. Era exactamente lo opuesto a cómo había sido tratada en mi propia casa. 6 meses después de mi llegada a Costa Rica, Martín me envió documentos que requerían mi firma para completar la disolución de algunos vínculos financieros que aún me conectaban con Diego. Aparentemente había tenido que declararse en bancarrota personal después de que sus acreedores descubrieran que ya no tenía acceso a mi propiedad como garantía. Sus planes de expansión comercial habían colapsado, y ahora enfrentaba la posibilidad de perder incluso la oficina pequeña donde había empezado. Cuando firmé esos documentos, sentí una mezcla compleja de emociones. Había algo de tristeza por el hijo que había criado con tanto amor y que había tomado decisiones tan pobres. Pero principalmente sentía alivio de saber que finalmente estaba completamente libre de las consecuencias de sus acciones irresponsables. Ya no tendría que rescatarlo, ya no tendría que sacrificar mi bienestar por sus errores, ya no tendría que sentirme culpable por priorizar mi propia felicidad. Las últimas llamadas de Diego habían sido intentos desesperados de reconciliación que sonaban más como negociaciones comerciales que como conversaciones familiares. Me había ofrecido mejorar las condiciones si regresaba a casa, prometido que Carolina sería más respetuosa en el futuro, garantizado que tendría más voz en las decisiones familiares. Sus ofertas revelaban que finalmente entendía lo que había perdido, pero también confirmaban que seguía viendo nuestras relaciones en términos transaccionales. Le expliqué con una paciencia que había desarrollado a través de meses de reflexión que el problema fundamental no había sido las condiciones específicas de mi vida en su casa, sino la falta de respeto básico que había caracterizado nuestras interacciones. Que no se trataba de negociar mejores términos para mi regreso, sino de aceptar que algunas relaciones se dañan de manera irreversible cuando se cruzan ciertas líneas. Diego parecía genuinamente confundido por mi negativa a considerar su propuesta. Repetía que había admitido sus errores, que estaba dispuesto a hacer cambios, que merecía una oportunidad de enmendar las cosas. Pero yo había aprendido que las disculpas sin comprensión real del daño causado eran simplemente palabras vacías diseñadas para restaurar el status quo anterior. La conversación final llegó cuando Diego me informó que había decidido vender la casa donde habíamos vivido. Necesitaba el dinero para pagar sus deudas y empezar de nuevo en un lugar más barato. Me preguntó si quería comprarla de vuelta, ofreciéndome un precio familiar que seguía siendo significativamente más alto que su valor real de mercado. Era su último intento de obtener beneficio económico de nuestra relación rota. Le respondí que la casa ya no tenía ningún significado emocional para mí, que los recuerdos felices que había creado allí con mi esposo habían sido eclipsados por los meses de humillación que había experimentado antes de partir, que había encontrado un nuevo hogar donde era valorada y respetada, y que no tenía interés en regresar a un lugar asociado con tanto dolor. Cuando colgué el teléfono después de esa conversación, supe que era la última vez que hablaría con Diego como mi hijo. Había tomado decisiones que lo convertían en un extraño, alguien con quien compartía historia pero no futuro. La ruptura era completa, irreversible y sorprendentemente liberadora. Esa noche, mientras cenaba con Graciela en la terraza mirando el océano, le conté sobre la conversación final con Diego. Ella me escuchó con la sabiduría silenciosa de sus 85 años, y cuando terminé, me tomó la mano con sus dedos frágiles pero cálidos. Me dijo que había visto muchas familias destruirse por la codicia y la falta de respeto, pero que también había visto mujeres como yo encontrar la fuerza para construir vidas nuevas y más auténticas después de grandes pérdidas. Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía en mi corazón: había hecho la elección correcta. No solo había escapado de una situación insostenible, sino que había redescubierto quién era cuando nadie trataba de controlarme o disminuirme. La mujer que había emergido de esa experiencia era más fuerte, más sabia, e infinitamente más feliz que la que había subido al avión meses atrás. 2 años han pasado desde que tomé esa decisión que cambió mi vida para siempre. Mientras escribo estas líneas desde la terraza de mi nueva casa en Costa Rica, una propiedad pequeña pero hermosa que compré cerca del océano con parte de la herencia que logré proteger, puedo decir con absoluta certeza que jamás me he arrepentido de haber subido a ese avión aquella mañana lluviosa. Graciela falleció pacíficamente hace 6 meses, rodeada de amor y cuidados hasta su último suspiro. Su familia me pidió que pronunciara unas palabras en su funeral, reconociendo que durante sus últimos años yo había sido más que una cuidadora. Había sido su compañera, su confidente, su familia elegida. Ese día, mientras hablaba sobre una mujer extraordinaria que me había enseñado que la edad podía ser sinónimo de sabiduría y gracia en lugar de limitación,
me di cuenta de que ella también había sido mi salvación. Me había dado propósito cuando más lo necesitaba, me había valorado cuando mi propia familia me había desechado. Gustavo y yo nos casamos en una ceremonia pequeña, pero perfecta en la playa donde nos conocimos. Fue una celebración de segundas oportunidades, de amor maduro, de dos personas que habían aprendido a través del dolor lo que realmente importaba en una relación. No fue el romance apasionado de la juventud, sino algo más profundo, una compañía basada en el respeto mutuo, la comprensión compartida y la determinación de no desperdiciar ni un solo día de la vida que nos quedaba por delante. Nuestras familias respectivas reaccionaron de manera predecible a la noticia de nuestro matrimonio. Los hijos de Gustavo expresaron preocupaciones financieras apenas disfrazadas como inquietudes por su bienestar emocional. Diego me envió un mensaje de texto escueto felicitándome y preguntando si mi nueva situación afectaría las decisiones que había tomado sobre mis propiedades. Ambos habían revelado sus verdaderas prioridades con una claridad que ya no me dolía. He mantenido contacto ocasional con algunas de mis viejas amigas del club de lectura a través de videollamadas. Graciela, mi amiga de toda la vida, me visita una vez al año y siempre comenta lo transformada que me ve. Dice que mi piel tiene un brillo que no había visto en décadas, que mi postura es más erguida, que mi risa suena más genuina. Marta viene con ella, y ambas coinciden en que tomé la decisión más valiente de mi vida cuando decidí priorizarme a mí misma por primera vez. Mi vida diaria ahora está llena de propósitos que yo misma elijo. Por las mañanas camino por la playa con Gustavo, recogiendo conchas marinas y observando las aves tropicales que anidan en los árboles costeros. Luego trabajo en mi jardín, donde cultivo vegetales orgánicos y hierbas medicinales que vendo en el mercado local. Las tardes las dedico a leer, escribir en mi diario, o ayudar a otros expatriados mayores que llegan al área buscando la misma transformación que yo encontré. He comenzado a dar charlas informales en el centro comunitario local sobre reinvención personal después de los 70. Mi historia resuena con muchas mujeres que han vivido experiencias similares. Hijos adultos que gradualmente toman control de sus vidas, familias que las ven como cargas en lugar de como recursos, sociedades que las descartan basándose únicamente en su edad. Pero también hablo sobre las posibilidades infinitas que se abren cuando una tiene el valor de reclamar su autonomía. Gustavo y yo hemos viajado por toda Centroamérica durante estos 2 años. Hemos visitado las ruinas mayas en Guatemala, las playas caribeñas de Belice, los volcanes de Nicaragua. Cada viaje es una aventura que reafirma que la vida no termina a los 70, sino que puede comenzar una nueva fase llena de descubrimientos y experiencias que nunca imaginamos posibles. Mis finanzas están más sólidas que nunca. Las inversiones que Martín me ayudó a hacer han crecido considerablemente, y el costo de vida en Costa Rica me permite vivir cómodamente mientras ahorro para el futuro. No dependo de nadie económicamente, no debo favores a ningún familiar manipulador, no tengo que justificar mis gastos o decisiones ante personas que nunca valoraron mi contribución a sus vidas. Ocasionalmente recibo noticias indirectas sobre Diego a través de conocidos mutuos. Aparentemente logró salir de la bancarrota, pero nunca recuperó su nivel de vida anterior. Se mudó con Carolina y el bebé a un apartamento más pequeño en un barrio menos prestigioso. Carolina regresó a trabajar tiempo completo como enfermera, y Diego acepta cualquier trabajo de contaduría que pueda conseguir. Es una vida más modesta, pero honesta, y espero que eventualmente les enseñe el valor de las cosas que realmente importan. No siento satisfacción maliciosa por sus dificultades financieras. El tiempo y la distancia han suavizado mi resentimiento hasta convertirlo en una indiferencia que es casi misericordiosa. Diego es el padre de mi nieto, y aunque nuestras relaciones están irremediablemente rotas, no le deseo mal. Simplemente ya no es parte de mi vida, y he hecho las paces con esa realidad. Pequeño Gustavo tiene ahora 3 años. He visto fotografías suyas a través de las redes sociales de antiguos vecinos, y es un niño hermoso que se parece mucho a Diego cuando era pequeño. A veces me pregunto si algún día, cuando sea mayor, buscará entender por qué su abuela desapareció de su vida. Si eso sucede, espero que tenga la madurez para comprender que algunas decisiones requieren valor, y que a veces amar a alguien significa protegerse de su capacidad de lastimarnos. La lección más importante que he aprendido durante estos 2 años es que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Por décadas acepté roles que otros definieron para mí: esposa devota, madre sacrificada, abuela complaciente. Pero a los 70 años finalmente encontré el valor para definirme a mí misma, para establecer límites, para priorizar mi felicidad sin sentirme culpable.
Esta mañana, mientras preparaba café en mi cocina mirando el amanecer sobre el Océano Pacífico, recordé esa madrugada hace 2 años cuando me desperté en mi propia casa sintiéndome como una extraña. El contraste no podría ser más dramático. Aquí me despierto cada día con gratitud, energía y expectativa sobre lo que traerán las próximas horas. Gustavo está en el jardín podando los rosales que plantamos juntos el mes pasado. Sus movimientos son cuidadosos pero seguros, y cuando me ve observándolo desde la ventana, me saluda con esa sonrisa que me recuerda diariamente lo que se siente ser amada sin condiciones. Esta tarde visitaremos a unos amigos que también son expatriados, y mañana comenzaremos a planificar nuestro próximo viaje, esta vez a las montañas de Honduras. Mi nueva vida no es perfecta, pero es auténticamente mía. Cada decisión que tomo es elegida libremente, cada relación que mantengo está basada en el respeto mutuo, cada día que vivo está diseñado alrededor de mis propios valores y prioridades. Es una libertad que nunca había experimentado completamente, ni siquiera en mi juventud, porque entonces no tenía la sabiduría para valorarla apropiadamente. Ahora, cuando miro hacia atrás a esa mujer que subió al avión con una maleta y un corazón roto, siento una ternura inmensa por su valor. No sabía lo que encontraría del otro lado del océano, pero tuvo la determinación de buscarlo. No tenía garantías de que las cosas serían mejores, pero decidió que no podían ser peores que quedarse en una situación que la estaba destruyendo lentamente. Esta tarde, mientras camino por la playa recogiendo las conchas marinas que uso para decorar mi jardín, me detendré en el mismo lugar donde conocí a Gustavo hace 2 años. Recordaré ese momento de soledad absoluta cuando decidí sentarme en la arena y hacer las paces con la idea de envejecer sola. Sonreiré al pensar en cómo la vida tenía planes diferentes y mejores de los que yo había imaginado. Porque al final, todo comenzó con un abandono una mañana fría cuando mi propia familia decidió que mi presencia en el aeropuerto no era suficientemente importante como para acompañarme. Pero ese abandono se convirtió en mi liberación. Me enseñó que a veces ser dejada atrás es el regalo más grande que la vida puede ofrecerte, porque te obliga a descubrir quién eres cuando nadie más está definiéndote. Y aquí estoy, 2 años después, escribiendo mi historia desde una terraza con vista al infinito, rodeada de amor elegido y respeto ganado, viviendo una vida que es completamente, auténticamente, gloriosamente mía. Todo comenzó con un abandono y terminó con mi libertad.